Suena un poco duro, suena un poco difícil, es un poco feo, malo, como quieran llamarlo, porque nadie en su sano juicio que atiende un parto espera pues que el bebé o la madre queden mal después de ese parto, ¿no? Incluso muchas pacientes conocen de esto, ¿no? Tienen dudas, tienen sospechas de que puede haber problemas durante el parto, le tienen miedo al dolor, tienen miedo cómo nacerá mi bebé, y ahí viene lo que mencionó la doctora Nélida, mejor me opera, doctor, ¿no? Pero se olvida de que las cesáreas también pueden producir una serie de problemas, entonces uno no puede tomar una decisión así nomás. Bien, justo en una clase que dio la doctora Nélida, mencionaba que el propósito de la atención en obstetricia es pues obtener un recién nacido y una madre en muy buenas condiciones. Y como ya lo mencionó el doctor Carlos Alberto Seguín, no sé si se acuerdan de la última lámina que puso el doctor Caballero, donde decía pues que siempre, ¿no?, toda la familia, comenzando por y la madre, por supuesto, espera que el recién nacido salga en las mejores condiciones, ¿no? Nosotros también, porque estamos en esto, queremos eso, pero no siempre se da. Pese a todas las precauciones, al manejo que podamos dar, a la experiencia que podamos tener, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa es un trauma? Es una lesión, ¿no es cierto?, que puede ser generada por un agente externo, físico o psíquico, y que genera un prejuicio en la madre o en el feto. Ustedes pueden ver acá en estos dos esquemas diferentes tipos de traumas, ¿no? En el lado derecho aquí ven a un niño que está siendo extraído para el parto del hombro anterior, ¿no? A veces se nos va la mano, no esperamos que haga la rotación externa como es debido y jalamos de él, como de lugar, y le producimos un problema en el plexo braquial. Y en el lado izquierdo y abajo ven diferentes tipos de colecciones, ¿no? Diferentes tipos de colecciones a diferentes niveles que ocurre a veces en la cabeza del feto, ¿ya?, por diferentes acciones que de repente podemos hacer. La incidencia de este tipo de lesión felizmente no es muy alta, pero aún así, cuando la lesión tiene que ver con el hijo, para la madre no le interesa que sea el 1 por 1000 o el 1 por 10.000, es su hijo y para él es el 100%. Por eso tenemos que tener mucha cautela y mucho cuidado en lo que se haga en obstetricia. Ya no se trata, como lo ha mencionado el doctor Mascaro, la doctora Nélida, no se trata pues de recibir, ¿no? Ustedes no están estudiando medicina ni haciendo el curso de gineco-obstetricia para recibir un bebé que se sale solo, ¿no? Pero lo importante es ver cómo sale ese bebé. Esa es la diferencia, ¿correcto? Hay una serie de factores predisponentes, como también ya se ha mencionado, importantes que tienen que ver con los traumas obstétricos, ¿no? Cuando los fetos son muy grandes, o cuando son muy pequeños, cuando tienen la cabeza muy grande, en casos gemelares, etcétera, como ustedes pueden observar así en una forma panorámica, cuando escapan de la normalidad, es que hay problemas, ¿no? Ya sea, repito, cuando hay fetos muy grandes o muy pequeños, cabeza muy grande, etcétera, o cuando durante el parto hay presentaciones anómalas, ¿no? Se tienen que hacer partos instrumentales, el expulsivo es muy rápido o es muy prolongado, etcétera. Y también, por supuesto, si hay factores maternos. Entonces, todas estas son causales, pues, o factores predisponentes de un trauma obstétrico, ¿no?
¿Qué lesiones se producen? La mayor parte de las lesiones que se producen en los fetos son, digamos, de la parte del tórax para arriba, ¿ya? La cabeza principalmente sufre más lesiones, por lo mismo pues que la mayoría de los fetos nacen encefálicos, ¿no? Entonces obviamente la parte más expuesta, la parte, si se quiere, que tiene más volumen, pero por otra parte la cabeza, ¿no?, nos consta a todos, es lo más importante que tenemos, ¿no? Nos sirve para ponernos los anteojos, nos sirve para ponernos los audífonos, etc. No, para otra cosa también sirve, ¿no es cierto, Daniel? Sí, Daniel dice que sí sirve para otras cosas. Muy bien. Otras cosas que ustedes la usan bastante ahora que están estudiando. Las lesiones en el recién nacido pues, pueden ser externas, pueden ser dentro del cráneo, pueden ser lesiones encubiertas, ¿no? Pueden dar lugar a hemorragias en diferentes sitios, encima del cráneo, debajo del cráneo, encima de la sutural, de la membrana galeal, etc., ¿no? Sin embargo, hay algunos fetos, ustedes habrán podido ver en su práctica hospitalaria, que nacen con la cabeza moldeada, o sea, como si fueran unos cráneos esos que se ven en la cultura Paracas, creo que es, pero que felizmente después recuperan, ¿no?, recuperan su forma poco tiempo después. La hemorragia intracraneal, ¿no?, en su mayoría están relacionados con la edad gestacional. Por eso que un niño que nace antes de tiempo, les decía, ¿no?, que uno de los problemas que puede tener son hemorragias. Incluso, por supuesto, si nacen de cesárea, basta que sea prematuro, o sea que nace antes de tiempo, para que pueda presentar hipoxia y también pueda presentar sangrado intracerebral, ¿no? En el recién nacido, la causa más frecuente es el trauma. En algunos, ojo, pueden tener problemas, pero que no se llega a saber la causa, ¿no? Hemos tomado todos los cuidados para atender ese parto, incluso ha nacido hasta por cesárea, sin embargo, tiene problemas y no nos sabemos explicar, ¿no? Y en muchos casos también la hemorragia intracraneal puede ser asintomática. Este es en el libro de Williams. Ustedes cuando tengan un poco de tiempo lean, ¿no?, los diferentes tipos de hemorragia intracraneal que pueden ocurrir, ¿no? Subdural, subaracnoidea, intracerebelosa, intracerebral, ¿no?, etc. Los hematomas extracraneales, lo más frecuente es el caput sucedáneo, ¿no? El caput sucedáneo que se pueden ver acá, que felizmente, siendo frecuente, no produce ningún problema en el feto, ¿no? Ustedes van a ver niños que nacen con la cabeza deformada, pero que a los 2 días ya eso ha desaparecido y ha vuelto a la normalidad. Entre la hemorragia subgaleal y el cefalohematoma es difícil que externamente podamos diagnosticar la diferencia. Quienes lo hacen generalmente son los neonatólogos, porque esto se observa ya poco después del nacimiento, ¿ya? Cuando nosotros, los que atendemos el parto, no lo vemos, ¿no? Si ustedes ven todas las capas que hay, ¿no?, todas las capas que hay de un cuero cabelludo de afuera hacia adentro, pueden ver ustedes todos los tejidos que pueden ser sensibles de que haya un hematoma o una tumoración en alguna de estas capas, ¿ya? Como pueden ver acá también en este libro, en este esquema de Williams, los diferentes tipos de hemorragias que se dan. Entre el cefalohematoma y la hemorragia subgaleal, como pueden observar acá, la hemorragia subgaleal abarca más de una parte, digamos, de un hueso craneal, ¿no? En cambio, el cefalohematoma es solamente un hueso nada más, ¿okay? En cambio, el caput sucedáneo, vean solamente ese edema, que eso va a resolverse en muy poco tiempo. Estas lesiones, ¿no?, ya hemos hablado del caput,
puede sobrepasar la línea media de las suturas, eso es lo que, digamos, diferencia y no precisa ningún tratamiento, solamente hay que observar nada más. Las lesiones craneales, repito, son generalmente diagnosticadas por los neonatólogos y igual se tiene que esperar, ¿no? Rara vez se intervienen estas lesiones, pero duran bastante, ¿no? Pueden persistir durante semanas o meses, ¿correcto? La hemorragia subaleal, le dije, también es otro tipo de sangrado que es difícil de diagnosticar o diferenciar con el cefalohematoma. Estoy pasando más o menos rápido porque esto lo deben leer ustedes con tranquilidad en sus casas, realmente lo tienen en el aula virtual y no creo que haya ningún problema en que lo lean, ¿ya? No quiero que se me duerman, aunque yo sugerí que traigan su sleeping, no sé si algo no ha cumplido. Jonathan, creo que trae tu sleeping, ¿no, Jonathan? Sí. Bien, las lesiones en la piel a veces se presentan justamente por el esfuerzo que ha hecho la madre, el momento de pujar para que salga el feto, se producen estas petequias. Igualmente no requiere tratamiento y desaparece rápidamente. Otro tipo de lesiones en la piel se refiere a la adiponecrosis o adiponecrosis subcutánea, ¿no? Adiponecrosis que se pueden ver acá, ¿no? Unas lesiones un poquito feas, pero que también se resuelven solas, ¿ya? Solamente dar tiempo al tiempo. Esto es algo que nos avergüenza a veces, ¿no? Porque ustedes pueden ver acá. ¿Qué pasó acá? Se le pasó la mano al cirujano. Para obstetricia a veces tenemos que hacer fuerza, pero a veces tenemos que ser sumamente delicados, muchachos, sumamente delicados, ¿no? Tan delicados o más delicados que el pétalo de una rosa, ¿ya? Aquí pues se le pasó la mano al cirujano, lamentablemente, y bueno, aquí, como se dice en criollo, le voy a escribir, pasa piola porque le crece el pelo, en fin, ya no se va a notar, ¿no? Pero cuando es más abajito, en la frente o en la cara, ahí estamos ya en serios problemas. Eso es iatrogenia pura, y eso muchas veces, como ya lo mencionó también la doctora Nelia, implica juicios y pagos, y etcétera, etcétera, ¿ya? Fracturas también puede haber, ¿no? Y estas fracturas, como la que ven ustedes acá, la que ven aquí, acá, ¿no? Se dan, ¿en qué momento? Dice usted, pero ¿cómo se puede fracturar la cabeza de un feto? Se fractura generalmente cuando, por ejemplo, se hace una cesárea por un trabajo de parto disfuncional, como han escuchado al doctor Caballero, ¿no? Y la cabeza no sale, pues estamos haciendo la cesárea y la cabeza no sale, entonces le pedimos a un ayudante, empuja por vía vaginal, ¿no? En guante estéril, introduce la mano por la vagina y empuja la cabeza. Y a veces le empuja demasiado o le empuja mal y produce este tipo de fracturas, ¿ya? Entonces, repito, hay cosas que no debe usar la fuerza y otras cosas hacerlo con suma delicadeza. Ven acá, bien claro, ¿no? La fractura que se ha producido. Esto con el tiempo se va a resolver. Ahora, si fuera más grave o ya tuviera algún tipo de compromiso neurológico, evidentemente tenemos que hacer una interconsulta al neurocirujano para ver qué hace con esta paciente. Puede haber lesiones oculares también, incluso comprometiendo la retina, ¿no? Esto felizmente igualmente con el tiempo se va. Los hematomas en el esternocleidomastoideo, ¿no? Por jalar la cabeza del feto, ¿no? Repito, sin esperar que haya una adecuada rotación externa, y a veces podemos comprometer y producir hematomas, ¿no? En el esternocleidomastoideo. Ven ustedes la bolaza esa, ¿no? La fractura de clavícula a veces lamentablemente se da igual que esta llamada de, no sé, se me han prendido unos estos son de la India, ¿no?
No sé qué pasó acá, se ha metido otra cosa. La primera clase creo que es. Ya. Gracias. Bien, en las lesiones musculoesqueléticas, les decía que la fractura de clavícula a veces es un recurso heroico, un recurso que no se debe dar. Y si se da es porque estamos pues en una situación crítica. Muchas veces pacientes que llegan en trabajo de parto, ¿no? Ya a veces hasta con la cabeza afuera, y se ha producido lo que se llama una distocia de hombros. Entonces en esos casos no queda otra cosa que hacer la fractura de clavícula, ¿no? Ahora, si es una paciente que estamos controlando y pasa alguno de estos problemas, ¿no? Entonces la paciente nos va a decir, ¿no? Doctor, ¿por qué no me operó? ¿Por qué no me hizo cesárea? ¿No? Y tendría razón. Por eso es que la evaluación que se debe hacer a las pacientes debe ser una evaluación cuidadosa, ¿ya? Pensar en todos los factores de riesgo. Bien, pueden ser desplazadas y no desplazadas las fracturas, ¿no? Hay unas que se llaman entallo verde, generalmente se recuperan con unos vendajes que hacen muy bien los traumatólogos. Puede haber también fractura de huesos largos, ¿no? Ya sea de húmero o fémur, por las tracciones que hacemos. En este caso siempre hay desplazamiento de fragmentos. La rotura del hígado es bueno, yo francamente nunca he visto ni he escuchado de este problema, es algo muy raro, pero evidentemente el único tratamiento es quirúrgico para poder arreglar esto, ya sea drenando o haciendo otro tipo de tratamiento, ¿no? Esto es una complicación gravísima que puede llevar a la muerte del recién nacido. Esto sí es un poco más frecuente. Generalmente se debe, ¿no? La parálisis del nervio facial generalmente se debe, ¿no? A presión, ¿no? Presión que se ejerce presión que se ejerce sobre el nervio facial a su salida por el agujero estilomastoideo, ¿ya? Y se da rara vez en un parto eutóxico. Generalmente está asociado a la aplicación de lo que se llama el parto instrumentado, la aplicación de un forceps, ¿correcto? Ustedes habrán visto muy poco la aplicación del forceps. Para aplicar el forceps hay que saber bastante de obstetricia, tener mucha experiencia y saber cuándo aplicar el forceps y dónde aplicarlo, ¿correcto? Se recuperan felizmente de estos problemas igualmente al cabo de unos días, pero es muy feo, ¿no? Para una madre que le entreguen a su recién nacido con su bebé con esa fasis, ¿no? Es feísimo. Hay que tranquilizar a la madre y decirle que eso va a pasar en pocos días. Otras lesiones, ¿no? Que ya les he adelantado algo, es cuando jalamos, pues, para que salga el hombro anterior sin que rote bien, lo estamos jalando, ¿no? O cuando lamentablemente a veces son fetos muy grandes y puede haber distocia de hombros, entonces insistimos en jalar y producimos tracción que da lugar al compromiso de los nervios del plexo braquial, ¿ya? En cualquiera de sus raíces nerviosas. Esta es la más frecuente, la parálisis braquial de Duchenne, como lo mencionó también el doctor Caballero, que es por lesiones en la raíz del cervical 5 y cervical 6, ¿no? Entonces, clínicamente tiene una serie de signos, como ustedes pueden observar en la fotografía. Hay aducción, ¿no? Rotación interna, hay una leve flexión de la muñeca y hay un moro asimétrico, ¿no? Hay otra parálisis braquial también con compromiso de otras raíces, la cervical 8 y la dorsal primera, o torácica primera, que es mucho más rara, ¿no?
y hay una parálisis braquial total cuando todas las raíces están comprometidas. Esto es sumamente grave y tremendo, ¿no? Para una madre recibir un niño con todos estos problemas. El manejo de esto, bueno, ustedes lo saben mejor que yo porque ya han hecho pediatría, ¿no? ¿Ya han hecho pediatría? Entonces son expertos, ya no debería pasar esta clase, ¿no? Parálisis diafragmática, como comprenderán, muy difícil de diagnosticar, ¿no? Pero que a veces puede darse. Se tienen que pedir radiografías, tomografías, etcétera, para llegar a un diagnóstico. Bien, yo me he permitido también agregar unas cuantas láminas sobre lesiones en la madre, porque no solo se producen lesiones en el feto, se producen lamentablemente también lesiones en la madre después de un parto. Pese, repito, a todas las precauciones, a todo el conocimiento, experiencia que podamos tener, a veces la madre siempre hay una lesión. Ustedes me dirán, entonces, doctor, ¿para qué hay partos vaginales? Debería ser todo cesárea. Pero las cesáreas también entrañan una serie de problemas. Próximamente, o no sé si ya la han tenido, van a tener una conferencia sobre lo que se llama el espectro de la placenta ácreta. No sé si han tenido esa conferencia, pero la van a tener. Entonces, ¿qué ocurre? Que de un tiempo a esta parte, estoy hablando hace 20 años o 30 quizá, cada vez hay más cesáreas. Y las cesáreas de alguna manera significan, ¿no? Grandes posibilidades de tener placentas ácretas. Y las placentas ácretas muchas veces terminan con la mujer sin útero y a veces hasta sin vida. ¿Ya? Hay que tener muchísimo cuidado. Todas estas son lesiones, algunas de ellas, no son todas, que pueden terminar con una ruptura uterina, ¿no? Pueden terminar lesiones por compresión, o sea, fístulas, puede haber placentas ácretas, como ya les mencioné, desgarros, hematomas y disfunciones del suelo pélvico, los famosos o conocidos prolapsos. Entre los desgarros maternos puede haber del cuello del útero, de la vagina, del periné, los más frecuentes, ¿no? Y las lesiones por compresión. Esto es un problema muy grave. Es un problema muy grave. En nuestro medio, felizmente, no es muy frecuente, pero en otros lugares de la tierra, especialmente en el África subsahariana, donde predomina la religión del Islam, ¿no? Los musulmanes, allí por factores culturales a las niñas se las entrega en matrimonio, a veces incluso antes de que tengan su menarquia. Entonces estas niñas se embarazan muy precozmente y tienen unos partos pues distóxicos en su mayoría, por lo mismo que la pelvis en un adolescente todavía no está totalmente desarrollada. Y da lugar a que haya compresión. Cualquier tejido, si ustedes lo comprimen, van a producir primero isquemia y después necrosis. Y eso es lo que da lugar a las fístulas. Como pueden ver acá, puede haber fístulas entre la vejiga y el útero, puede haber fístulas entre la vejiga y la vagina, entre el recto y la vagina, y entre el recto y el periné. Hay otro tipo también, pero estas son igualmente las más frecuentes. ¿Cuáles son las consecuencias de las fístulas? ¿No? Además de las incontinencias, sea urinaria o fecal, y por supuesto de las infecciones urinarias crónicas que se producen en este tipo de pacientes, ¿no? Lo más grave también es estos dos últimos, ¿no? O sea, la depresión y el rechazo social. ¿Qué ocurre con estas mujeres allí en el ambiente subsahariano y también en nuestro ambiente cuando hay fístulas, ¿no? Que generalmente a la mujer, a la madre, se la rechaza, se la aísla. ¿Por qué? Porque nadie soporta el olor que tiene esta mujer. Entonces, una fístula es un problema gravísimo. ¿Por qué se producen las fístulas? Por lo menos muchas de ellas se producen por lo que se conoce como el parto obstruido. El doctor
caballero ya les ha hablado bastante de este tema. Y yo también les acabo de mencionar que cuando la cabeza se apoya en el estrecho superior especialmente, pero no avanza, hay compresión del tejido, lo que produce isquemia y necrosis. Y esta isquemia y necrosis es lo que origina las fístulas de diferente tipo, como ya les he mencionado, ¿no? Vean ustedes en este esquema cómo la cabeza fetal está comprimiendo el útero a nivel del estrecho superior, ¿ya? Y esto determina pues isquemia, necrosis y fístula. En esta ecografía se puede ver también cómo hay una comunicación anormal entre la vejiga y el útero, ¿ya? Ven ustedes aquí con las flechas ese trayecto fistuloso. Aquí en este esquema también pueden ver en el lado izquierdo la comunicación anormal entre la vejiga y la vagina, y aquí un catéter, ¿no? Un catéter, una sonda de Foley entre la vejiga y la vagina, ¿ok? En todo el trayecto de la fístula. Esta es una fístula rectovaginal. Igualmente aquí pueden ver ustedes el trayecto anormal entre la vagina y el recto, y acá han introducido una pinza de Boseman. Ustedes pueden ver cómo a través del recto y sale acá en la vagina, en la cara posterior de la vagina. Por eso se insiste tanto, al menos en la simulación, a los alumnos que me ha tocado estar con ellos, yo les insisto tanto en la asepsia, en los tactos, en el tacto rectal una vez determinada la episiorrafia. Haciendo eso evitamos estos problemas. ¿Quiénes son estas señoras? Todas estas señoras ya han sido operadas de fístulas. Hay hospitales allá, ¿no? Estamos hablando de Mauritania, ¿qué otros países? Bueno, ahorita no me acuerdo, pero donde hay hospitales dedicados exclusivamente a la reparación de fístulas, porque hay millones de mujeres en esta situación. Y una vez que las han operado, que son generalmente hospitales de alguna manera, tienen un amparo de ONGs extranjeras, los cirujanos son generalmente extranjeros, ingleses, etcétera, que ayudan a estas mujeres, ¿no? Y ya cuando les dan de alta, les hacen llegar algunos presentes. Como ustedes ven, todas están con su traje de su cultura, ¿no? De su cultura que tiene que ver con el Islam. Todos son maometanos. Esto es una reparación, otro tipo de laceración, pero en este caso del cuello del útero. Ven ustedes cómo se está suturando esta laceración del cuello del útero, ¿ah? Los hematomas. Mucho cuidado con los hematomas. Los hematomas a veces son silenciosos, ¿no? Pero llega un momento que ya comienzan a producir dolor. Cuando están por debajo del ligamento, del elevador, del músculo elevador del ano, que es este de acá, que ustedes pueden ver aquí, ¿no? En esta zona que se puede ver acá, en la fosa isquiorectal entre el recto y el hueso, es una zona con un tejido areolar, es un tejido subcutáneo, ¿no? Areolar, que muy fácilmente se puede llenar, y ahí puede encontrarse una gran cantidad de sangre, una gran cantidad de sangre que al comienzo pasa desapercibido, y uno ve que la paciente cada vez se pone peor, que se queja de dolor. Entonces, pero uno la ve, ¿no? Y dice, pero si está todo bien, ¿por qué te duele? ¿Por qué está bajando tu presión? Y luego, si le hacemos un tacto recto vaginal, a veces nos damos cuenta perfecta, y a veces a simple vista, por supuesto, que estamos frente a un hematoma, ¿no? En este caso, el hematoma está por encima del músculo elevador del ano. Está por encima del músculo elevador del ano, ¿correcto? Estos son más difíciles de diagnosticar y pueden comprometer incluso
subirse hasta el retroperitoneo por el ligamento ancho. Vean ustedes este hematoma, ¿no? Bueno, aquí no necesita uno tener mucha ciencia para darse cuenta de esta monstruosidad, ¿no? Pero esto, ¿por qué ha sido? Porque han hecho una episiorrafia así a la ligera, ¿no? Ha habido vasos que han estado sangrando y no han hecho la debida hemostasia. Entonces la paciente termina así. Obviamente en estos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Esta paciente debe ser llevada a sala de operaciones y con anestesia general poder drenarle ese hematoma, ¿no? Ubicar si hay algún vaso, 1 o 2 vasos que estén ahí sangrando, y cerrarlo con mucho cuidado, dejar drenes, etcétera, por supuesto analgésicos, antibióticos y observación constante. Esta paciente ya no debe soportar ningún dolor más, ya suficiente le debe estar doliendo esto. Bien, entonces los hematomas del canal de parto muchas veces uno no sospecha de ellos, ¿no? Porque son consecuencia del desgarro de los vasos subyacentes sin lesión aparente de los tejidos. Y el síntoma principal es el dolor. O sea, ellas se quejan de dolor, pero uno dice, pero tus puntos están bien, ¿por qué te duele? ¿No? Si le hacemos tacto, ahí nos vamos a dar cuenta por qué le duele a la paciente, ¿ya? Conforme pasa el tiempo, se irá observando que comienza a formarse una tumoración, ¿no? Especialmente en los casos cuando el hematoma está por debajo del músculo elevador del ano. Los que están por encima del elevador del ano, ¿no? son graves, son muy difíciles de diagnosticar y a veces el dolor está en hipogastro y uno piensa que es simplemente un entuerto, o sea, dolor por la contracción del útero, ¿no? Pero hay otros signos, hay la anemia progresiva de la paciente, se pone pálida, entonces uno dice, pero ¿qué pasa si no sangra? No está sangrando, el útero está contraído, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces uno tiene el deber de sospechar que podemos estar frente a estos hematomas que son por encima del músculo elevador del ano y que son difíciles de diagnosticar, pero hay que sospechar. Obviamente, todos estos casos de complicaciones medias raras, ustedes mañana más tarde, y para eso le damos algunas indicaciones, cuando estén como médicos en alguna posta y ocurre esto, ustedes sospechen algo de esto, tienen que referir a la paciente, ni cortos ni perezosos, ¿ya? No se hagan problemas, no se metan en Honduras y ¿okay? Ahora felizmente tienen el celular que pueden, no sé, hablar hasta a otro continente y no hay ningún problema, ¿sí? Por supuesto, los que humildemente estamos acá frente a ustedes, podemos orientarlos, ¿no? Cuando gusten. Yo he recibido algunas llamadas de exalumnos. La rotura uterina es un problema que ustedes, no sé si han recibido la clase de rotura uterina, pero en todo caso la van a recibir, ¿no? Es un accidente gravísimo, ¿no? Y saber diagnosticar es todo un problema y es sumamente delicado, porque cuando es un parto normal, es un parto vaginal y hay la sospecha de una ruptura uterina, ¿no? Uno tiene que diagnosticar así, en minutos, y decidir que hay que hacerle una laparotomía a ese paciente. Si te equivocas, vas a abrir un abdomen, ¿no? Y de repente todo está bien adentro. Entonces, hacer el diagnóstico requiere mucha experiencia, requiere conocimiento y tener que trabajar rápido. El trabajo nuestro, a diferencia del que hacen los abogados se demoran años en juicios, ¿no? Los jueces, esos son planos, ¿no? Y lo digo por experiencia propia. Pero el trabajo que nosotros hacemos lo tenemos que resolver en minutos. Tenemos que decidir y decidir sobre la vida de una paciente. Porque si no nos damos cuenta, esta mujer se muere, ¿no? Puede producir, como figura acá, mortalidad materna y mortalidad perinatal. Podemos sospechar, ¿no? Cuando vemos un útero muy grande, si le hacemos una ecografía y en esa ecografía se observa un espesor menor a 3,5 milímetros, podemos sospechar que puede presentarse el riesgo
de una rotura uterina. ¿Ya? Ustedes ven ahí un útero roto en la parte del cuerpo del útero. Probablemente esta es una paciente que ha tenido lo que antes se hacía, ahora casi rarísima vez, lo que se llama una cesárea corporal. O sea, se ha abierto del útero en su cara anterior, no en el segmento. Y un poco más abajo ven ustedes cómo la rotura ha sido a nivel del segmento. Ya cambié. A ver. Les decía, a nivel del segmento ha producido tremendo hematoma ahí en el ligamento ancho. ¿Ya? Aquí en el ligamento ancho, tremendo hematoma. Muy bien. Otro útero roto, vean ustedes, ¿no? En su cara anterior, tremenda rotura. Aquí pueden identificar el ligamento redondo, ¿no? Esta es la cara posterior, esta es la cara anterior, y casi en el fondo del útero una tremenda rotura. ¿Sí? Aquí otra rotura uterina, pero este es en el segmento. En el segmento del útero, ustedes pueden ver acá la trompa, aquí se ve un ovario, y este es en el segmento del útero. Finalmente, ¿qué efectos del parto sobre el suelo pélvico? Todo felicidad, todo perfecto, pero la paciente después de un tiempo se queja de que se le escapa la orina, que tiene un bulto a través de los genitales, etcétera, etcétera. Bueno, eso se puede resolver quirúrgicamente, pero lo que a veces no se puede resolver o es muy difícil es cuando hay compromisos de los nervios, especialmente del nervio pudendo, ¿ya? Porque ahí se producen neuralgias, unos dolores terribles que implican un dolor pélvico crónico. También se pueden producir disfunciones urinarias y, por supuesto, disfunciones sexuales. La mujer no quiere saber nada de tener relaciones y ahí vienen los problemas conyugales, divorcios, etcétera, etcétera. El nervio pudendo, ya les he mencionado, ¿no? Cuando se hace episiotomías muy extensas, se puede estirar y a veces producir irritación del nervio pudendo o un dolor neuropático terrible, ¿no? Un dolor paroxístico que es quemante o lancinante. ¿Ya? Esto hay que tener mucho cuidado. Bien, eso es lo que quería decirles. Hemos